y aparecen los caudillos de cultura. Aparecen aquellos señores que así como les digo, vale, pues yo estoy aquí, yo me quedo aquí, yo voy a estar aquí, nadie me va a quitar. A huevo, pues. Luego de ese proceso del caudillismo, ahí es donde aparece un señor que estuvo 16 años en el poder de Honduras, tiempo. Tiburcio Carías, la dictadura de Tiburcio Carías, que le daba vuelta a la Constitución para poder quedarse ahí, o si no, a la fuerza de quedar en el poder, pues. A las armas. Al poder de las armas. Luego que se termina el caudillismo, nos aparece otra plaga, los militares. Viene el militarismo. Desde que aparecieron esas estructuras de poder, que es una estructura bien consolidada también, entonces Honduras, pero que no nace al interés del pueblo, sino que nace al interés de un grupo hegemónico ya formado dentro del Estado. Luego del militarismo, que los golpes de Estado, el golpe de Estado contra Ramón Villa Morales, el golpe de Estado entre ellos mismos, el golpe de Estado Osvaldo López Arellano contra Policarpo Párez, una sola situación que se ve ahí por pleito de poder, de quién tenía los recursos naturales en nuestro país. Aparece, ¿en qué año fue la Segunda Guerra Mundial? 1945 a 1948. ¿De acuerdo? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda en un solo conflicto, porque surgieron dos países. Se consolidó el capitalismo por un lado, pero aparecen las ideas socialistas que tenían ya desde el siglo XIX de estar bregando. Entonces aparecen dos bloques y se dio lo que se llama la Guerra Fría. ¿Y qué es la Guerra Fría? Un conflicto entre Estados Unidos y Rusia por tener el poder hegemónico en el mundo. A ver quién controlaba los países. Y controlar los países es controlar obviamente sus recursos naturales. Estados Unidos proponiendo el sistema capitalista y Rusia proponiendo el sistema socialista. Este conflicto se fue dando y en esto quedaron regados la mayoría de los países del mundo. Profesor, luego de eso, ahora le llaman los países alineados y los no alineados. Correcto, sí, correcto. Entonces, miren, le estoy dando una línea, como está yo en la historia de Honduras, estoy dando una línea del tiempo en la historia de Honduras para que hagamos donde yo quiero explicarles algo más después. Luego, miren, ¿por qué el militarismo termina? Miren, hubo un gobierno de Osvaldo López Arellano que hizo dos procesos así de organizar el país internamente, porque aquí hay dos maneras de desarrollar los países. O le vendemos todos los recursos a la gente de afuera, al capital de afuera, o aprovechamos nuestras potencialidades y generamos desarrollo, que fue lo que trató de hacer Osvaldo López Arellano con el famoso plan nacional de desarrollo, que se creó el INPOP, que se creó Ganadesa, que se creó Crédito Plenario Popular, diversas estructuras populares para poder darle un poco de oxigenar un poco la situación de los pobres en ese momento. Pero eso no resultó porque ya el neoliberalismo estaba entronándose en todo el mundo. Luego de eso, los militares, con la Guerra Fría, habían conflictos en Guatemala, en El Salvador, y prácticamente Estados Unidos generó una influencia para que los militares soltaran el poder aquí. Ahí es donde Policarpo Paz García genera la constituyente y le dio paso al famoso periodo de democracia formal, que para mí terminó el 28 de junio del 2009, y se generan los famosos gobiernos democráticos en Honduras, periodos de 4 años. Policarpo Paz García era una constituyente, aparece una constitución que tenemos la de 1900, por aquí la andaba, 82, y aparece el primer gobernante del periodo de democracia formal en Honduras, ¿quién fue? Roberto Carlos Sordo, ahí que es ancianito en La Paz. Él está pagando los males, los delitos que cometió, muertes. Luego, de Roberto Sazo Córdoba, José Simón Azcona hoy, es un gobernante por accidente. Mire, la mayoría de los gobernantes que hemos tenido nosotros en este periodo de democracia formal son gobernantes por accidente. Azcona nació de las primeras, Azcona ya murió. Fue de las primeras violaciones que surgieron a la Constitución, porque él apareció como una famosa opción B. O sea, que no ganaba el que más votos sacara individualmente, sino que el voto que más sacara a nivel de partido. Luego de José Simón Azcona, que se enhuevonó un poco con las organizaciones internacionales y el país quedó prácticamente sin petróleo, sin combustible, ¿sí? Entonces aparece el gobierno
de Rafael Leonardo Calleja, que ese señor es lo más negro que ha tenido este país. ¿Por qué lo oficializó? Vía decreto 1890, el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Libre mercado, para quitarse de quien pueda. El que tenga, que come, y el que no tenga, y que vea cómo es. Y esa es la delincuencia que tenemos nosotros aquí. Globalización. Sí. Sí.